id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ven a nuestra congregación, ubicada en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Martes y jueves, 7 p.m. y los domingos, de 7 a.m. a 10 a.m. Bienvenidos, los esperamos. Bueno, mis amados hermanos, nosotros, yo este año he empezado un tema que se llama vislumbrar la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que nosotros empezar verdaderamente, ¿sí?, a sacar todo lo que hemos aprendido el año anterior y el año tras anterior. Tenemos que empezar a vivificar, llevar a nuestro corazón todas las enseñanzas que hemos recibido. Tenemos que empezar verdaderamente a ver el vislumbrar la gloria de Dios de acuerdo al conocimiento y entendimiento y sabiduría de los misterios de Dios. Y hemos traído esos misterios y hemos traído todas estas cositas, las hemos traído para que el pueblo de Dios la conozca, porque Dios quiere que ustedes conozcan todas esas cosas. Pero debido a una serie de connotaciones que tengo, entonces yo hablaba con la pastora y hoy venimos con un tema que se llama mayordomía y dice: aprovecha la casa del pan, mi amado hermano. Tenemos que aprovechar la casa a donde vamos. Tenemos que aprovechar el vivir en un sitio que de pronto pues, no estábamos acostumbrados a vivir, pero que en este momento Dios nos trae ese sitio. Y es lo que Dios me mostraba a mí con respecto a mi hijo. Me mostraba que él venía a acompañarme, pero él también venía a recibir cosas, ¿sí?, para poder conocer de su papá, ¿sí?, y poder conocer más de la vivencia que yo tengo, mi experiencia, mis conocimientos y mis entendimientos. Entonces ese aprovechar la casa del pan es importante, mis amados hermanos. Porque él me decía a mí, papá, pero es que yo voy a visitar aquí un pueblo, tal cosa, pero es que yo quiero estar más contigo porque quiero hablar contigo. Entonces yo me quedé pensativo y entonces anoche yo estaba pensando y diciendo: bueno, Señor, ¿qué querías tú hacer con esto? Y es cuando verdaderamente Dios me trajo a mí a que tenemos un sitio a donde nosotros vamos. Cada uno de ustedes tienen una casa, cada uno de ustedes tiene una vivienda, cada uno de ustedes tienen una habitación. Pero dependiendo de nuestra forma de ser, dependiendo de lo que nosotros verdaderamente sintamos, ¿sí?, vamos a vivir mejor o vamos a vivir peor. Y esa forma, ese sentimiento solamente lo da el Dios Todopoderoso. Cuando nosotros estamos en Dios, cuando nosotros verdaderamente vivificamos a Dios en nuestra vida, nosotros podemos aprovechar esa casa del pan. Nosotros podemos aprovechar ese sitio donde vivimos. Nosotros podemos en un momento dado darnos cuenta y decir: wow, ¿yo por qué no aproveché esto? Y yo lo digo a ustedes porque yo he tenido que vivir en una habitación, he tenido que vivir en un sitio donde pues es un apartamento donde yo ocupo un solo espacio, un baño. ¿Sí? He tenido que vivir con una serie de personas que me ha tocado que adaptarme a ellas y que Dios me ha dado la posibilidad de poderlas conocer, ¿sí?, y de modo tal que yo les he sacado provecho a todos. Y es así como Dios quiere que ustedes, mis amados hermanos, vivan en esa casa, vivan en su lugar, pero que ustedes verdaderamente bendigan ese lugar. ¿Por qué? Porque ese lugar para ustedes también es de bendición. No importa cómo sea la cama, no importa cómo sea la sábana, no importa cómo sea la cobija, no importa cómo sea, mis amados hermanos. Porque el que a nosotros nos cubre es Dios. Él es el que a nosotros nos da cada día, nos da ese dinamis, esa fortaleza, cada día nos enseña a vivificar más esa experiencia que tenemos en todo lo que nosotros hagamos. Pero para eso es necesario conocer, es necesario leer, es necesario aprender. Y en la medida que uno aprende, en esa medida Dios le va mostrando a uno cosas y cosas. Mire, uno de mis salmos favoritos es el 34 y el 35. Y son salmos que yo todos los días estoy leyéndolos. Y me ha mandado una serie de mensajes, una serie de audios con ese salmo, con esos salmos. El 34, ¿sí?, el ángel acampa así alrededor de nosotros, todas esas cosas. Y yo me he dado cuenta y digo: Señor, tú me das a mí algo para yo poder disfrutarlo. Y es lo que estoy haciendo, sacándole el jugo, ¿sí?, exprimiendo todo lo que Dios me está dando. ¿Para qué? Para poder verdaderamente vivir esta experiencia. Porque es una experiencia, mis amados hermanos.
Es algo que muchas veces nosotros no esperábamos cuando nacimos, pero que había un propósito en el fondo, había un propósito de Dios. Es algo que de pronto no esperábamos cuando teníamos de pronto 15 años, 20 años, 25 años, ¿sí? Porque esperábamos nosotros vivir a nuestras anchas de acuerdo a lo que nosotros produjéramos, ¿cierto? ¿Ve? Y a veces ni siquiera producíamos nada. A veces todo el tiempo estábamos pegados a la producción que Dios le daba a nuestros padres. Hasta que nos tocó enfrentarnos a la realidad y enfrentarnos a cosas que básicamente nos llevaron a que nosotros adquiriéramos una experiencia. Y esa experiencia es la que en este momento estamos manifestando. Tuvimos una experiencia en el mundo, lo digo por mi parte, una experiencia en el mundo y también tengo una experiencia en el Espíritu de Dios, o sea, en estar en este caminar religioso, caminar de tipo espiritual. Por eso entonces uno siempre tiene que darle gracias a Dios en todo, pero sobre todo aprovechar lo que Dios le da a uno. Por ejemplo, si Dios le da a usted un paseo, pues aproveche el paseo al máximo. No se ponga a pensar en pispiris. Vaya al paseo y aproveche, y cuando venga empieza a pensar otra vez en pispiris. Si Dios a usted le da de pronto un buen helado, un helado grande, bien repolludito, cómaselo. Ah, no, pero es que yo tengo diabetes. No, cómaselo porque ya Dios se lo dio. Y Él sabrá en qué momento usted tiene que tomarse la pastilla para que no tenga ningún problema. Es así como Dios trabaja, es así como Dios quiere ser con todos nosotros. ¿Ven, mis amados hermanos? Entonces, el tema de hoy es mayordomía. Como su nombre lo dice, es administrar, es dispensar. La palabra mayordomía en el griego, porque no la encontré en el hebreo, de pronto puede estar de otra forma diferente. Sí, en el griego dice oikonomía, que es administrar, también está relacionado con diaconomía, y que es regentar, administrar una casa, administrar de pronto una finca, dispensar y ser maestro de la palabra y también traer la palabra a los creyentes en general. Eso es mayordomía. Entonces Dios a todos nosotros nos llamó para que fuéramos nervos colaboradores de Él. Luego todos nosotros somos mayordomos de nuestra casa. Todos nosotros tenemos que saber cómo funciona nuestra casa y cómo se lleva nuestra casa. ¿Qué estoy haciendo yo en mi casa? Si yo estoy administrando bien las cosas o estoy administrando mal las cosas. Porque en la medida, mi amado hermano, en la medida que tú sepas administrar las cosas de tu vida, ¿sí?, también sabrás administrar las cosas que Dios te va a dar a ti o que te está dando. Y por eso nosotros tenemos siempre que debemos en todo momento, debemos llevar esa indicación. Aquí lo dice como maestros de la palabra. Él también quiere que nosotros seamos mayordomos de todos aquellos con los cuales hablamos. Entonces les llevamos, les explicamos, les enseñamos, ¿sí?, y les indicamos cómo tiene que administrar todo el conocimiento que Dios trae para cada uno. Por eso mayordomía no significa que solamente yo estoy dedicado a determinada cosa en determinado sitio, sino mayordomía significa que todos tenemos que ser abiertos a todo. Estar dispuestos a que vamos a ser administradores bienes de todo lo que Dios nos da a nosotros. A ti, a ustedes, Dios les está dando un conocimiento, un entendimiento, les está dando una palabra, les está revelando la palabra. Entonces no la guarden como pozos, como barriles, guárdenla como fuente. Entonces llévenla y administrenla de forma tal que puedan ustedes llevar ese conocimiento para que la gente aprenda a conocer de un Dios que ustedes tienen y que es muy bonito. ¿Sí me han entendido hasta ahí? Amén. Mayordomía también significa aconsejar, En el hebreo, aconsejar es yay, E-Y-A-A-T-S, que es explicar, que es anunciar, que es consultar, que es indicar. Puede también indicar lo bueno y también puede indicar lo malo. Lo bueno está en Isaías capítulo 23, versículo 9, y lo malo está en Segunda de Crónicas 22, 3. Entonces, para que ustedes cuando oigan otra vez el video o el CD o el audio, ¿entendió?, entonces de una vez apunten y vayan e investiguen cada cosita, para poder cada día aprender más. Cuando a mí me preguntan algo, yo siempre trato de preguntar, o sea, hacer otra pregunta. Esa otra pregunta que yo hago es, ¿y para qué? Por decir, doctor, ¿será que usted tengo tal cosa?
¿Y usted qué tiene? ¿Qué vive? ¿Qué vivencia es la que tiene para yo poderle explicar lo que Él me quiere a mí, que yo le explique de su enfermedad, ¿cierto? Entonces siempre Dios quiere que nosotros seamos mayordomos, que aconsejemos, que expliquemos, que anunciemos, que consultemos. Óigame bien, que consultemos. Si no nos podemos quedar quietos con que yo recibí aquí, ¿sí?, y me voy para mi casa y quedo tranquilo. Tengo que ir a mi casa y empezar a buscar, a sojuzgar, a enseñorearme de lo que he aprendido para ver lo que Dios quiere que lo que yo ingrese a mi corazón, que le ponga el puntico ese donde el Espíritu Santo con fuego, ¿sí?, coloque esas palabras en mi corazón y yo pueda vivir. Venía esta mañana oyendo una prédica de un señor, de un pastor, donde él hablaba del corazón y él decía, mucha gente dice que el corazón, ¿sí?, que tenemos que hacer lo que el corazón nos dicte, y entonces él llevaba las citas bíblicas, ¿sí?, de Jeremías, y nosotros estamos en Jeremías, entonces hemos estado hablando sobre Jeremías, y él decía que el corazón en sí es malvado. ¿Cómo era posible que entonces nosotros fuéramos a recibir ese mensaje y tal cosa? Pero es que si el corazón es de Dios, ¿sí?, todas las cosas que nosotros hagamos es porque son de Dios, ¿cierto? Luego son buenas, agradables y perfectas. Pero si estamos en el mundo, tenemos un corazón del mundo, ¿ve? Y sabemos que el príncipe del mundo es el príncipe de la mentira, entonces ese corazón va a ser un corazón mentiroso. Entonces a veces decimos, no Señor, pero es que lo que sale, no, pero es que hermano, si usted es el templo de Dios donde mora el Espíritu de Dios, ¿qué va a salir de su corazón? ¿Qué va a salir de su mente? Pues la palabra de Dios, ¿sí?, todo lo que Dios quiere para la bendición de todos nosotros, amén. Entonces en el griego ya significa, aquí lo leo porque está más difícil, anamnesco, que es recordar, que es aconsejar. Eso está en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6. Y la otra es zumbauleo, que es dar consejo. Entonces yo le hablaba a mi hijo sobre esto. Yo le decía, mire, fíjese que la palabra de Dios dice una cosa, y si nosotros vamos a mirarla dentro del origen, de la parte primitiva, dentro del hebreo y dentro del griego, ¿sí?, el significado tiene muchísimas posiciones. Y todo va a eso de acuerdo al contexto. Entonces aquí vamos de acuerdo a una determinación, que es acordar, que es aconsejar, que es tener intención de algo, ¿sí? Eso va con un nombre que se llama boule, en griego, ¿sí? Pero cuando ya uno va a un conocimiento, ¿sí?, ya entonces no se llama boule, se llama nome, genome, con G, N-O-M-E. Entonces fíjense que son cosas que cambian, ¿cierto? Entonces yo le explicaba a él, yo le decía, porque él me decía, bueno, ¿y por qué a veces hay unos que leen una parte de una Biblia, unas citas bíblicas, otros leen de otra Biblia la misma cita bíblica, sí, y están explicando cosas diferentes? Le dije, porque lo que pasa es que cuando uno va al origen primitivo de las cosas, en él le dice a uno cuál es la palabra que se tiene que decir. Pero también nos lleva a que tengamos que aprender a determinar el contexto que cubre esa palabra. Entonces yo le explicaba, yo le decía, bueno, si de pronto en un momento dado somos costeños, ¿sí?, ¿cuáles son nuestros modismos? Pues modismos de costeños, ¿cierto? Pero si de pronto somos antioqueños, ¿cuáles son los modismos? ¿Son iguales que los costeños? No, cierto que son diferentes. Entonces yo le explicaba a él eso. Dependiendo de la persona, dependiendo del sitio donde está, la palabra va a ser determinante, pero tenemos que buscarla en su principio, en su fin. Por eso Dios nos ha colocado a nosotros en esta iglesia que tengamos que ir al hebreo y al griego, para poder entender un poquito más y verdaderamente traer la palabra sin ningún cambio, sin ninguna modificación. Amén. Entonces administrar es dispensar, es aconsejar, ¿sí?, es explicar. Entonces debemos ser todos sunergos, colaboradores de Dios. Cuando se da al Señor como conviene, porque tenemos también que, en la parte de esa administración, tenemos que saber a quién le corresponden las cosas
de acuerdo a lo que han dado las cosas. Por ejemplo, si usted va a ser socio de una entidad, usted puede ser socio del 100% y ser el dueño del 100% de esa empresa. Y todo lo que esa empresa a usted le dé, eso es para usted. ¿Por qué? Porque usted es el dueño del 100%. Cuando usted solamente es dueño de nada más el 20%, usted va a recibir solamente lo que le corresponde al 20%. Pero si usted es el dueño del 20%, téngalo por seguro que usted no es el dueño de la empresa. Y cada vez que usted vaya a la empresa tiene que cumplir una serie de normas, requisitos y deberes, ¿sí?, para poder entrar a esa empresa. Así usted sea el socio del 20%. Pero si es socio del 50 más 1, ya usted puede tomar una decisión y ya puede usted sentarse y ser de pronto el dueño de esa empresa, entre comillas. Pero sigue siendo usted un socio. Entonces nosotros, cuando empecemos a administrar todo lo que nosotros administremos, Dios a nosotros nos indica que también que Él es un socio de nosotros y que por tal nosotros tenemos que cumplir con ciertas obligaciones dentro de esa sociedad. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces Dios a mí me dice, bueno, usted va a ser mi administrador, yo a usted le entrego esta cosa. Por ejemplo, Él me entrega a mí la casa. Yo puedo mandar a limpiar la casa todos los días o limpiarla todos los días y mantenerla bonita, como un espejito. O puedo de pronto dejar la casa tirada. Allá yo voy y duermo, vuelvo otra vez y salgo, ni siquiera me ha comido, o sea, ni siquiera tomo una escoba ni un trapero para poder hacer el aseo de la casa. Y la casa sigue así, ¿cierto? Y Dios me sigue mirando a mí y me sigue diciendo, wow, ya llevamos 5 días, ya llevamos 15, ya llevamos un mes, ¿qué está haciendo Él? Entonces esa persona, ese socio mío, esa persona que me ha dado a mí esa administración, entonces se va a dar cuenta y me va a exigir a mí una serie de cosas. Y es lo que a nosotros Dios después nos va a exigir. A ustedes les va a exigir de acuerdo a lo que a ustedes les ha dado. A nosotros, ¿qué nos va a exigir? De acuerdo a cómo nosotros nos hayamos portado con ustedes y también hayamos administrado nuestra vida. Entonces tenemos todos que disponer de un conocimiento, de un entendimiento para poder saber qué es lo que yo tengo que hacer para administrar bien mi casa, ¿sí? Cuáles son mis obligaciones, o sea, cuáles son mis deberes y de acuerdo a eso también cuáles son mis derechos. Y por eso Dios siempre trae en su palabra que esos derechos y esos deberes están representados en la Biblia. Las 2/3 partes de la Biblia son financieras y una tercera parte de la Biblia es espiritual. Entonces yo le preguntaba al Señor, bueno, ¿por qué son 2/3 partes financieras? Digo, porque es que la gente vive de la parte financiera. Porque es que ustedes y nosotros vivimos de la parte financiera. Ustedes viven de la parte financiera. Ustedes necesitan aprender algo. Yo le comentaba a mi hijo, es diferente cuando yo de pronto decido no estudiar. Entonces, ¿cuáles van a ser mis trabajos? ¿Cuáles van a ser mis labores? ¿Cuáles van a ser de pronto lo que yo puedo adquirir con respecto a ese no estudiar? Entonces ya tengo un tope, ya tengo un muro que me está llevando solamente hasta ese nivel y yo, de acuerdo a ese nivel, yo voy a recibir un emolumento para poder vivir, Cuando Dios le coloca a usted en su corazón que usted tiene que ir más allá, yo lo digo por experiencia propia, mi hermano y yo tuvimos el mismo papá, tuvimos la misma mamá, eran amorosos, a mí me daban igual que a él, pero él vivía convencido de que era yo el que recibía todo. Pero mi mamá le quería a él tanto como me quería a mí. Entonces cuando él tomó la decisión de manejar un camión, de volverse conductor y no seguir estudiando, entonces ella le dijo, bueno, aquí están las llaves del carro y tal cosa, y usted empieza a trabajar. Y yo decidí seguir en esto que yo estoy en este momento. Y es así como yo pude, cuando él llegó, un día que hablábamos con él me llamó a mí la atención porque era que a mí me iba muy bien. Entonces yo le expliqué a él, le dije, no hermano, no es que a mí me vaya muy bien, es que yo me sacrifiqué unas cosas para que yo pudiese estar bien en este momento. Usted va y busca un trabajo y le pagan tanta cantidad de plata. Yo voy y busco un trabajo y a mí me pagan más. ¿Por qué? Porque yo he dedicado más tiempo y he estado más arriba y la educación que he tenido entonces me ha llevado a otro nivel diferente para poder recibir. Eso no quiere decir que a usted le vaya mal. Usted le va bien en lo que usted alcanzó, en lo que usted pudo, hacia donde el Señor a usted lo llevó y la voluntad suya lo determinó. Y yo no creo que mi mamá le hubiese a usted quitado la posibilidad de haber estudiado en la universidad. No creo.
Digo, no, mi mamá peleó conmigo por eso. Peleaba todo el tiempo conmigo porque me decía a mí, ¿usted qué ganó? ¿Qué ganó usted con manejar un camión cuando usted tuvo la oportunidad de poder ser igual que su hermano? Y eso es cierto, mis amados hermanos. Nosotros muchas veces la voluntad de nosotros, esa voluntad que cada uno tiene, esa voluntad propia, esa voluntad que Dios se la respeta, esa voluntad es la que muchas veces hace que nosotros o ascendamos o nos quedemos en un solo sitio. Pero fuera de eso, Dios a nosotros siempre nos está mirando, o sea, Él siempre está dándonos a nosotros para que nosotros podamos hacer cosas. Por ejemplo, yo conozco en Málaga a una persona que embola, que lustra los zapatos. Y yo hablando con él, él me decía, hay días buenos y hay días malos. Y yo, bueno, ¿y usted qué hace con los días buenos? Digo, no, pues yo lo que pasa es que yo me voy, me busco un buen restaurante, como en un buen restaurante, gasto mi dinero para poder yo. Digo yo, ¿y qué guarda usted? ¿Guarda algo para esos días malos? ¿Guardamos algo para los días malos? Entonces la pregunta mía es, ¿será que nosotros guardamos algo para los días malos? ¿Será que nosotros hemos aprendido a administrar nuestros bienes, o sea, todo lo que Dios a nosotros nos ha dado para guardar para los días malos? Pero es que además de eso, yo no le quiero dar ningún tipo de cita bíblica para que ustedes puedan expandirse por toda la parte de la palabra, ¿cierto? Porque si vamos a hablar del copero y vamos a hablar del panadero, ellos también hicieron cosas, ¿sí?, que los llevaron a la cárcel, que los colocaron en la cárcel. Claro, entonces todo esto es que nosotros tenemos que ser unos buenos sunergos colaboradores de Dios, pero en la parte administrativa tenemos que aprender mucho y leer mucho para poder hacer las cosas bien. Bien, Dios a nosotros nos ha dado una oportunidad, Dios a nosotros nos ha dado una serie de cosas en la parte financiera que si nosotros las aprovechamos, si nosotros sabemos manejar esa parte financiera, empezamos a entender el caminar y empezamos a vivir bien. ¿Sí? Yo no llamo vivir bien el que yo tenga para poder derrochar, para poder gastar. ¿Sí? Yo llamo vivir bien cuando yo sé administrar las cosas, ¿sí?, y sé vivir en todo tiempo en la misma intensidad con que he venido en los anteriores y en los distantes, en las vacas flacas y en las vacas gordas. Porque eso me enseña a mí la palabra, o sea, cuando viene él, porque la palabra también lo dice, hablando ahorita de lo que hablaba aquí la hermana, ¿sí?, que las vacas gordas vinieron primero que las vacas flacas, y que las vacas flacas se comieron las vacas gordas, ¿cierto? Creo que es así. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, muchas veces nosotros permitimos que la parte que viene del enemigo se coma lo que Dios me ha dado a mí en bendición. O sea, todo lo que yo he recibido de bendición, ¿sí?, todo lo que he recibido de bendición, las vacas flacas, que es la maldición, que es de pronto los malos negocios, que es de pronto aquel que me invita a determinada cosa, que es aquel que me lleva de pronto a un burdel y me hace gastar un dinero. ¿Sí? Yo recuerdo un compañero de apartamento, hace años, que él vendía seguros y él ganaba muy bien. Y un día se le ocurrió irse de fiesta con los compañeros y resulta que se desbordó su dique y sabe que sacó la tarjeta de crédito y empezó a pagar todas las cuentas. Y al día siguiente estaba con diarrea. Sí, estaba mal. Yo creo que el guayabo más tremendo y me decía, yo ¿por qué hice eso? ¿Por qué cometí esa locura? Le dije, ahora pague, hermano. Ahora pague. Las vacas flacas estaban comiendo las vacas gordas. El enemigo. Si nosotros vamos a Jueces, ¿sí?, ahí encontramos una historia muy bonita que es la historia de Madián, ¿sí?, o sea, la historia de Gedeón, ¿sí? ¿Qué hacían los madianitas cada vez que el pueblo estaba recogiendo la cosecha? Iban y arrasaban con la cosecha. A ellos les tocaba que llevar y esconder el trigo, lo que fuera, llevarlo y esconderlo en las cavernas para que no se lo robaran, no se lo llevaran otra vez los madianitas. ¿Cuántas veces nosotros vamos al banco y el banco a nosotros nos quita cosas? Y todo el tiempo usted va y se mete al banco convencido de que el banco es buena gente. Y el banco por cualquier lado le quita a usted un peso. Entonces, cuando usted llega y ve cada semestre o cada trimestre, ve usted cuánto se ha ganado el banco, se va a dar cuenta de que se han ganado billones a costillas de ¿quién? De todos nosotros.
Y todo tiene que ir por el banco. ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué ha hecho el enemigo? El enemigo ha incrementado los robos, ha incrementado el hurto, ha incrementado diferentes cosas y nos ha llevado a que nosotros entonces nos dé miedo cargar la plata en el bolsillo. Y entonces, ¿qué hace el banco? Pues es el que va recibiendo todo eso. Las mañanitas. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Cómo administrar nuestras cosas para poder nosotros ser de bendición. Ser de bendición. Entonces, cuando se da al Señor como conviene, mejor sería darlo todo al Señor. Yo lo digo en mi conocimiento, darlo todo al Señor. Mejor sería darlo todo al Señor. Pero el Señor no le pide a usted todo. El Señor le pide a usted es una serie de cosas que están escritas en la palabra, ¿sí? Como son los diezmos, las ofrendas, las primicias, todo lo que es la parte financiera. ¿Por qué? Para podernos bendecir, para poder que esa tierra donde nosotros estamos viviendo sea una tierra fructífera, sea una tierra que dé fruto en forma grande, apretada y remecida. Por eso la palabra de Dios dice que cada vez que tú pides, si sabes pedir, Él te va a dar a ti mucho más abundantemente de lo que tú has pedido. Y si nosotros logramos entender eso, si nosotros logramos caminar en el camino que Dios tiene, en ese camino que Dios nos ha colocado, en ese conocimiento, entendimiento y sabiduría, tú vas a vivir una vida bien, vas a vivir una vida bien. Ahora, ¿cuáles son los anhelos de tu corazón? Que son diferentes a los deseos de tu corazón. ¿Cuáles son los anhelos de tu corazón? Casi siempre cuando Dios coloca anhelos en mi corazón es para que yo pueda disfrutarlos y Él me los da. Cuando yo tengo deseos en mi corazón, oígame bien, deseos de la carne, del mundo, cuando yo tengo esos deseos, Dios a mí no me va a permitir eso. ¿Por qué razón? Porque a veces me puede llevar a que yo pueda sufrir, a que yo pueda morir espiritualmente, a que yo pueda de pronto adquirir una enfermedad física. Y eso me lleva a que en un momento dado Dios siempre está pendiente de mí, o sea, Él me quiere a mí. Él nos quiere a todos nosotros por igual. A ustedes no los quiere más y a mí me quiere menos. A mí me quiere más o a ustedes menos. No, a todos nos quiere por igual porque Él no hace acepción de personas. Somos nosotros los que recibimos la bendición de Dios más o la recibimos menos y empezamos a despotricar de Dios. Porque si ustedes se han fijado, casi siempre cuando alguien tiene un problema, lo primero que le dice a uno, ¿y usted quién me aconseja? Y resulta que uno no puede aconsejar. ¿Por qué? Porque si usted aconseja y al tipo le va mal, entonces va a decir que fue el consejo que recibió de uno que le cayó mal. A veces uno cuando le dicen, bueno, ¿y por qué no ora por mí? A una vez le da como temor orar. ¿Ve? Porque si de pronto la persona le va mal, entonces va a decir que fue la oración y que fue el Dios que uno tiene, que fue el que le hizo que le fuera mal. Cuando el tipo no sabe qué ha hecho y qué tiene que pagar. Si ustedes van a Jeremías capítulo 15, que es el que estoy leyendo, que ya estoy terminando, en Jeremías capítulo 15, ¿sí? El Señor le dice a Jeremías, le dice, si viniese Moisés, o viniese, ¿quién más? Elías, ¿sí? Y rogaren, oraren, todo lo que quisieran, ¿sí? Yo no los voy a escuchar. Eso es grave, que de pronto uno empiece a orar por alguien y le diga al Señor, bueno, ¿usted por qué ora por él? No ore más, dedíquese a otra cosa. ¿Por qué? Porque esas personas han hecho algo malo que no ha cogido, o sea, Dios no les va a dar a ellos, ¿sí?, lo que nos está dando a nosotros. Porque Él es un Dios de justicia. Entonces no puede brindarle a los otros, de sacar de aquí para darle a aquellos, cuando aquellos no merecen recibir nada. ¿Por qué? Porque están haciendo lo malo que va en contra de la palabra de Dios. Entonces por eso yo siempre los invito a que ustedes, mis amados hermanos, lean la palabra para ver cómo es que Dios los quiere a ustedes bendecir, para pedir como conviene, como lo dice Santiago, ¿cierto? Entonces es así como Dios ha dispuesto que nosotros seamos unos sunergos, unos colaboradores, para que nosotros podamos ver, primero que todo, la soberanía de Dios y ver nuestras necesidades, porque Dios está en todas partes. Lo que yo he venido hablando del vislumbrar la gloria de Dios es que Dios está en todos lados. Dios es omnipresente, es omnisciente.
Dios está en todos lados. Dios está aquí, como estar afuera, como estar de pronto en un parque, como estar de pronto en un bar, como estar de pronto en un teatro. Dios está en todos lados. Pero es diferente cuando la presencia de Dios se manifiesta en cada uno de nosotros. ¿Sí me entendieron? Es diferente cuando la presencia de Dios está aquí en este lugar. ¿Por qué? Porque en ese momento tenemos la presencia de Dios y todo lo que nosotros pidamos creyendo que lo vamos a recibir, Dios a nosotros nos lo va a dar. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Sí me entendieron? O sea, eso lo dice la palabra. Yo no estoy diciendo nada nuevo. Eso lo dice la palabra. Entonces, cuando uno empieza a conocer de la palabra, cuando uno empieza a comer de este rollo, que es agradable al paladar, pero cuando uno tiene que enfrentarlo a ustedes y entregárselo a ustedes, ya no es un rollo agradable, sino es un rollo que de pronto puede producir dolor en la boca del estómago. En ese momento, lo que le pasaba a los profetas, recibían el rollo que Dios les daba, recibían el carbón encendido que Dios les colocaba en su boca, ¿sí? Y cuando lo iban a dar, a pronunciar, cuando lo llevaban el mensaje, entonces recibían, ¿qué? Recibían castigo, insultos, oprobios de ese pueblo que Dios aspiraba a que ellos recibiesen la palabra, ¿sí? Y la maldición la convirtiera en bendición. Yo lo llevo a un ejemplo. Ezequías, el rey, que de las cosas que más me impactó fue eso, ¿sí? Porque Dios tiene una voluntad buena, agradable y perfecta. Pero Dios también tiene una voluntad establecida y Dios es un Dios de orden. Entonces, todo aquel que haga lo malo tiene que recibir su castigo, tiene que recibir su recompensa, ¿cierto? Su paga. ¿Y la paga del pecado qué es? Muerte. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, cuando usted va a recibir, vamos a lo que pasó con el rey Ezequías, ¿sí? Le manda y le dice Dios al profeta, dice, vaya donde el rey Ezequías y le dice que aliste maletas, que prepare enseres, porque esta noche va conmigo. Esta noche viene a mi presencia. Entonces el rey cuando llega está enfermo, ¿sí? Cuando llega, se haya acostado en la cama y entonces se voltea hacia la pared y le dice al Señor, acuérdate Señor de tal cosa, de tal otra, de tal otra, de tal otra. Y va saliendo Elías contento y feliz. Y yo ya llevé el mensaje, me vine, me voy para mi casa, ahora sí voy a lavarme bien los pies, voy a acostarme allá, me siento, pongo los pies a lo alto, ¿sí? Y me pongo de pronto a pensar y a mirar la palabra y tal cosa. Y le dice el Señor, cuando iba en el patio, le dice, devuélvate, ¿sí? Y dile a Ezequiel, al rey, ¿sí? Que él va a durar más tiempo y que yo, ¿sí? Le cambié el tiempo de muerte. Por eso la palabra de Dios dice que el que honra a padre y madre, ¿sí? Tendrá ¿qué? Largura de días y bendiciones. Entonces, si de pronto usted va a morir hoy, el Señor lo lleva a que muera usted dentro de 5 años, 10 años, 15 años, dependiendo de lo que Él determine, porque es la voluntad de Él. ¿Amén? Amén. Hasta ahí más o menos vamos en este rollo, ¿sí? Y de lo que tengo escrito aquí nada más he leído como, ¿qué? Unos 5 centímetros, porque Dios es el que está dirigiendo la palabra. Dios les está llevando a que ustedes empiecen a darse cuenta de lo que ustedes tienen para que ustedes puedan disfrutar en lo que tienen. Y en la medida que ustedes disfruten, den, porque hay que dar, ¿sí? Para que usted, la palabra de Dios dice que es mejor dar que recibir. Entonces, en esa medida, cuando usted empieza a dar, es cuando usted empieza verdaderamente a recibir. Cuando empieza usted a sacar lo que no tiene, lo que no sirve en sus manos, lo que no sirve en su casa, en su templo de Dios, ¿sí? Lo que no sirve empieza a sacarlo es cuando Dios empieza a depositar cosas en sus manos que sirvan, que sean de bendición. Porque muchas veces nosotros creemos que estamos bien, tenemos un confort, estamos agradables, estamos viviendo bien. No, es que yo vivo así, tal cosa, ¿no? Es para que me afano. Y es cuando uno tiene que decirle al Señor que lo saque de ese confort para poder buscar un nivel más alto. Es cuando usted tiene que ir, si está usted en la empresa, está trabajando, por decir, está trabajando operativamente, ¿sí? De pronto el Señor lo lleva a la parte administrativa para que usted piense más, para que usted reciba más, para que usted verdaderamente cambie esa situación de confort y empiece verdaderamente a buscar otro nivel diferente para que sea de bendición. ¿A quién? La bendición tiene que ser, primero que todo, para Dios, para la casa de Dios, y segundo, para ustedes. Pero ¿qué dice la palabra? Que Dios da mucho más abundantemente, ¿cierto que sí? Entonces mucho para Dios, más
para usted, y abundantemente ¿para quién? Para sus hermanos. ¿Sí me entendieron ahí los 3 niveles? Sí, los 3 niveles es así, mi amado hermano. Dios le ha dado a usted mucho para Él, ¿sí? Más, o sea, más para que usted pueda disfrutar, compre su camisa, viva usted bien, ¿sí? Si usted anhela tener un coche, lo que sea, tener una finca, tener un apartamento, Dios también le da para ese apartamento, para esa finca, para todo eso, más. ¿Sí? Y abundantemente para que usted sepa dar, mi amado hermano. Para que usted no siga amarrado esas manos y usted no reciba las bendiciones que Dios ya tiene dispuestas para usted. ¿Ve? Dios ya tiene dispuesto para usted una serie de factores que Él ya tiene dispuesto desde el comienzo de los comienzos para que usted cada día disfrute de cada cosa. Cuando yo estaba en la anterior denominación, siempre cuando hablaban sobre esto decían que era que Dios tenía los zapatos, los tenis, con el nombre de cada uno. Sí, que tenía de pronto la camisa con el nombre de cada uno. No, hermanos, Dios tiene abundantemente para nosotros, para que nosotros podamos, ¿sí?, darle a nuestros hermanos abundantemente. Que se vea la gloria de Dios, que se vea la gloria de Dios. Porque es que si nosotros somos michicatos, ¿qué van a decir? Que tenemos un Dios michicato. ¡Pobres! ¡Miserables! Sí, cuando Dios no es pobre, cuando Dios no es miserable, cuando Dios es un Dios que es el dueño del oro y la plata. Pero no vayamos a creer como hace el enemigo, porque el enemigo coloca personas al lado de nosotros que le va muy bien, que están sobrados, ¿sí?, que están haciendo lo malo, y uno dice, pero ¿por qué este que está haciendo lo malo le va bien? Porque el enemigo también tiene su fuente, el enemigo también tiene su poder. Y acuérdense que el enemigo era el que, ¿qué?, el que le cantaba a Dios, ¿sí?, tenía la mejor voz, cantaba, tocaba todos los elementos para cantar, ¿sí?, y fuera de eso era el que defendía a Dios. ¿Por qué? Porque él estaba construido, estaba hecho para eso. Cuando él decidió apartarse del Señor, ¿qué pasó? El Señor no le quitó todo eso. El Señor le dejó, ¿sí?, para que Él siguiera haciendo la obra, para bendición de ¿quién? De todos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros en todo lo que tengamos de aflicción, en todo lo que tengamos de tormento, en todo lo que tengamos de desierto, en ese momento tenemos que sacar lo bueno y desechar lo malo. Eso es lo que anda buscando Dios, que usted pueda tomar lo bueno de algo malo. ¿Por qué le embarré yo en esto? Y entonces usted pueda... Cuando yo nosotros vendimos la clínica, que yo estaba por ahí, estaba viendo un cuaderno y en el cuaderno decía, Señor, yo lo que anhelo es esto y esto y esto, y apunté que iba a una clínica, y yo construí la clínica. Esa cosa que yo coloqué en ese cuaderno, que fue en el año 98, yo ya había cumplido ese anhelo, Lo que pasa es que las personas que andaban conmigo, ¿sí?, no quisieron seguir el caminar que yo tenía, o sea, echar para adelante, invertir. Entonces se echaron para atrás y entramos en deudas y tocó vender la clínica. Entonces son cosas que, fíjense que son cosas que Dios va colocando en cada uno de nosotros para que nosotros podamos ser mejores, pero que a veces el enemigo trae cosas para quitarnos la bendición. Entonces tenemos que muchas veces buscar del Señor para poder conocer esa bendición. Y es así como, mis amados hermanos, nosotros a veces nos preocupamos, ¿sí? Usted decide preocuparse por la mayordomía que Dios le ha dado. ¿Cuántas veces nos preocupamos por nuestros esposos, esposas? ¿Cuántas veces oramos por ellos porque ellos están haciendo cosas que uno ve que son malas? ¿Ve? Y resulta que lo que quiere Dios es que nosotros oremos por ellos. ¿Para qué? Para que Dios se manifieste de una forma, de modo tal que esa persona, cuando venga a buscar al Señor, lo busque con el corazón, con la mente, con el cuerpo, con todo su ser, porque ya Dios ha colocado en él esa fuente maravillosa. Pero nosotros aspiramos a que mi esposa de pronto cambie. Señor, yo quiero que cambie, es que ella no gaste más plática en el centro comercial, cuando Dios anda buscando otras cosas diferentes que son las que hacen que cambie completamente en un 100%. Y sea de bendición un 100%. Entonces a veces nosotros nos preocupamos, pero nosotros no tenemos que dejar que esa preocupación, cuando estamos en el Señor, óigame bien, cuando estamos en el Señor, sí, porque a veces predicamos y no definimos una cosa de otra. Cuando estamos en el Señor, nosotros tenemos que no preocuparnos, sino dejar esa carga
dejarla en las manos de Jesús y tomar la que Él tiene, que es liviana, que es ligera y que es agradable. Entonces, ¿qué tenemos que ir? Ir a la oración, ir a buscar, ir al ayuno, ir a todas esas cosas que Dios coloca en su palabra para que nosotros podamos tener bendición. Para que lo que Él, ¿sí?, o lo que nosotros hayamos pedido, Él lo pueda hacer. No debo dejar que una preocupación me robe la paz. Ojo, hay un 90% de creyentes con problemas económicos, con problemas financieros. Y esos han decidido que la preocupación es mayor que Él. Cuando ellos lo que tienen que es ir a la palabra y decirle al Señor y depositar su carga para que el mismo Dios les indique en la palabra o les indique en un sueño y una visión qué tienen que hacer con respecto a eso. Yo lo viví, yo viví esa experiencia, debía un dinero, 160 millones de pesos. Mi casa estaba prácticamente a medio hacer, donde yo vivo. El trabajo no me daba. Cuando me di cuenta de que yo estaba trabajando en un sitio donde me estaban esquimando, donde me estaban quitando la lana, ¿sí?, y yo convencido de que estaba bien, súper bien. ¿Y qué hicimos con la pastora? Oramos, establecimos unos parámetros para pagar, y yo fui al banco y presenté esos parámetros y el banco me los aceptó. Bueno, fue Dios el que verdaderamente colocó eso para que el banco lo aceptara, y yo pagué, esa deuda la pagué, verdaderamente no recuerdo cómo la pagué. Yo pienso que fue él el que pagó todo, pero deposité mi angustia, deposité mi preocupación, ¿en quién? En el Señor. Pero seguí siendo un diezmador a ultranza. O sea, a pesar de que yo no tenía, lo que yo recibía, diezmaba. Si recibía 5 pesos, diezmaba de 5 pesos. Si recibía 5.000, diezmaba de 5.000. Si recibía 100.000, diezmaba de 100.000. Pero eso era fijo. Yo no lo pensaba 2 veces. Yo llegaba y diezmaba, entregaba todo. ¿Por qué? Porque yo tenía que cumplir con la palabra. Si quería recibir esa bendición, tenía que cumplir con la palabra. Tenía que ser obediente, tenía que ser, ¿sí?, ver que ese derecho que yo tenía una obligación. Y que esa obligación tenía que cumplirla para que ese derecho se cumpliera. Es diferente esta enseñanza financiera, ¿cierto? Les estoy enseñando a ustedes lo que fue mi forma de vida. Porque yo estoy, ¿sí?, porque yo soy el líder financiero de esta casa. Porque yo manejo la parte financiera de este lugar. Entonces hay un principio que es el principio de obediencia en la palabra. Que cuando todos lo cumplimos nos va bien. Cuando todos lo cumplimos nos va bien, en cualquier nivel que tenga, mi amado hermano. En lo financiero, ¿sí?, en lo social, ¿sí?, en lo laboral, ¿sí?, en lo familiar, con sus hijos y todo. Si usted cumple, si usted lee la palabra y es obediente a la palabra, entonces todo le va bien. Todo le va bien, mi amado hermano. Por eso el mayordomo sabe que nada le pertenece. El mayordomo sabe que tiene que rendir cuentas. El mayordomo sabe que debe ser responsable. El mayordomo sabe que el Espíritu Santo es quien lo dirige, quien le enseña, quien lo guía. Y que en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Fíjense que ya la palabra la conocemos. Entonces tenemos que ser fieles en lo poco. Porque muchas veces Dios nos lleva a nosotros a lo poco. Yo les explico. Yo tenía que pagar una vez un servicio. Yo estaba viviendo en Bugambilia, aquí Cañaveral. Y tenía que pagar un servicio que más o menos era como unos 400.000 pesos o 500.000 pesos. Y ese servicio, yo tenía esa plata, tenía los 400.000, pero mis diezmos eran 400.000. Entonces ahí vino la disyuntiva, ¿cierto? Ahí tenía que venir donde yo tenía que ser obediente ¿a qué? A la palabra. Si yo estaba en el reino de los cielos, si yo buscaba el reino de los cielos, entonces tenía que separarme del reino de la tierra, de este mundo. Entonces tenía que confiar ¿en quién? En el Señor del reino de los cielos. Tenía que confiar en su palabra. Y la palabra de Dios me enseñaba a mí que yo tenía que ser fiel en sus diezmos. Entonces, ¿qué hice yo? Yo llevé los diezmos el domingo, tenía que pagar el servicio el lunes, y llevé los diezmos el domingo y dije, bueno, Señor, tú sabrás lo que haces. Y al día siguiente apareció una persona que me debía hacía como unos 5 años una plata y me la trajo y me la dio en efectivo. Yo me quedé asombrado y digo, Señor, ¿cómo actúa usted rápido? Por eso es que cuando uno atraviesa de pronto un desierto,
Cuando usted atraviesa un desierto, cuando usted atraviesa una aflicción, cuando usted atraviesa un sufrimiento, cuando usted atraviesa determinadas cosas, dependiendo de usted, dependiendo de su disposición, dependiendo de su obediencia, el desierto se va a hacer más corto, la aflicción se va a hacer más corto, ¿sí? Y ese dolor que tiene usted se va a hacer más corto. Pero es usted el que determina el tiempo que usted va a durar en esa aflicción. Óigame bien, el tiempo que usted va a durar. Si usted, yo lo digo por mí mismo, ¿sí? Yo todo lo que digo, le digo a ustedes porque yo lo he vivido. Yo he aprendido de la palabra y la he conocido, o sea, Dios me la ha enseñado, me la ha mostrado en vivencia propia. Si yo me hubiese puesto a llorar cuando me quedé sin nada, cuando me quedé sin 5 centavos ni siquiera ni para pagar un bus, si yo me hubiese puesto a llorar o hubiese tomado una determinación, de pronto hubiese tomado una determinación mala y de pronto me hubiese matado, ¿cierto? Una solución, y listo, o me boto por el puente y listo, tal cosa. Pero yo tomé la determinación de pegarme al Señor y aferrarme a la iglesia, y fue cuando me aferré más a la palabra, y fue cuando yo conocí más de la palabra, y fue cuando yo aprendí más de la palabra, y fue cuando yo duré 2 años y medio con la pastora aprendiendo de la palabra. Pero fuera de eso, la palabra se hizo viva en mí, o sea, se convirtió en viva, o sea, me mostraba a mí las cosas, me dijo, mire, esto por esto y esto por esto. Entonces yo hacía cosas, yo pedía cosas al Señor en el poder del Espíritu de Dios, y Él me las ofrecía, me las daba. Por eso les digo, yo no supe ni siquiera ni cuándo pagué la deuda. El desierto para mí se volvió corto, ni siquiera me di cuenta de ese desierto. Y cuando me pongo a revisar, sí, me doy cuenta de que era mucho lo que yo debía. Y si yo recibía 4 millones de pesos mensuales, ¿cuántos años hubiese gastado para poder pagar 160 millones más los intereses? ¿Cuánto a ver? Los que son financieros. 400 por mes serían más o menos 500.000 pesos, o sea, 5 millones de pesos mensuales. Para pagar 160, ¿cuánto serían? Casi como 30 años, ¿cierto? Y la pagué, yo creo que de pronto en 3 años o 4 años, no sé cómo. Pero Dios sí me dio la oportunidad de abrir cosas, de abrirle cosas a Él para poderlo a Él honrar, bendecir con esas cosas. Y fue así como Dios verdaderamente me enseñó el don de dar. Y el don de dar es el derecho de adquirir riquezas. Y me enseñó no a buscar el dinero, no a buscar las cosas vanas, las cosas que Dios me va a dar a mí, ¿sí? Si yo cumplo su palabra, que es primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, que lo demás viene. Esas añadiduras Dios me las dio a mí para que yo las pudiese disfrutar. Óigame bien, para que las pueda disfrutar, mas no para que las mal disfrute. ¿Sí me entendieron? Entonces, recordemos que el dar trae abundancia, primero. Segundo, que el sembrar trae una cosecha, mi amado hermano. Que si usted siembra, va a recibir. Y de todo lo que usted siembre, va a recibir lo bueno o lo malo de lo que usted ha sembrado. Porque el que siembra una semilla mala, va a recibir un fruto malo. El que siembra semilla buena, va a recibir un fruto bueno. Y no porque la tierra sea mala o la tierra sea buena, porque la tierra casi siempre cuando uno siembra con una tierra buena. El diezmar, mis amados hermanos, abre las puertas para que sobreabunde. Como les dije, mucho más abundantemente. La palabra de Dios dice, creo que en Malaquías dice que apretada y remecida, ¿cierto? Pero yo digo lo que dijo el apóstol Pablo en Efesios, mucho más abundantemente de lo que yo pido. Porque Pablo conocía el misterio de Dios, Pablo conocía las cosas de Dios y Pablo sabía cómo se manejaba la parte financiera de Dios. Por eso entonces, la esencia más fuerte de Dios es el dar, mis amados hermanos. Es mejor dar que recibir, mi amado hermano. Entre usted más dé, suelta, y entre usted más suelte, Dios le da más. Porque Dios aprovecha que usted desocupe sus manos, desocupe su mente, su corazón, para Él poder llenarlo con algo. Y Él no lo va a llenar de nada malo, sino de todo lo bueno, todas las bendiciones de Dios. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque dando se recibe. ¿Sí? Dios dio a su Hijo, Dios entregó al Dios todo a Jesús, al unigénito. Él entregó una sola semilla, y esa semilla que ha producido miles de millones de cristianos, ¿cierto? Miles de millones de personas que saben de la palabra, pero que algunos se han vuelto por otro lado. Bueno, listo, pero volverán.
Entonces, por lo tanto, mi amado hermano, no debes retener. Debe ser fuente, una fuente que continuamente se esté renovando. Por eso la palabra de Dios dice que renovados en el poder del Espíritu. No les traigo citas bíblicas, les traigo solamente nada más la palabra. Dice, cuando Dios dicta o determina algo en tu corazón, camina rápido, presto a hacerlo, a realizarlo. ¿Para qué? Para que la bendición de Dios no se demore tanto tiempo. Cuando a usted le dan un vaso, ¿sí?, y al lado está una llave, corre rápido a abrir la llave para poder tomar rápido ese agua. Si no dice que de pronto alguien se le adelante. O muchas veces no les ha pasado que de pronto ustedes están haciendo una cola y de pronto alguien se les mete por delante. Porque ustedes se descuidaron, ¿cierto? ¿Y cómo les acontece? Que les va como regular, ¿cierto? Sienten como rabia, ¿cierto? Pero dicen, en el nombre de Jesús, ¿cierto? No, hermano, que usted se ha descuidado. Tiene que ser presto, tiene que ser sagaz. Por eso Jesús dice, los del mundo son sagaces. ¿Por qué mis hijos no son sagaces? No es que no seamos sagaces, sino lo que pasa es que nosotros a veces somos lentos para hacer las cosas. Y siempre le estamos echando culpa a que somos cristianos. Es que como somos cristianos nosotros tenemos que tal cosa. No, hermano. Tenemos que ser valientes, tenemos que hacer esos valientes, esos guerreros que están siempre prestos a levantarse y a pelear por la palabra. Amén. Amados hermanos, solamente sembrando se cosecha. Usted no puede recibir si usted no siembra. Usted no espere recibir algo cuando usted no ha sembrado. Porque Dios a nosotros nos da siempre de todo para que nosotros podamos sembrar, para que nosotros podamos dar, para que nosotros podamos demostrarle a Dios que lo que Él nos dio a nosotros, sí, lo tenemos, lo bendecimos, pero también estamos dispuestos a entregarlo a nuestros hermanos para que ellos también disfruten de esa bendición. Pero ojo, no crea que porque usted le da a alguien, porque es que pobrecito tal cosa, espere que Dios le indique que tiene que algo. Porque muchas veces esa persona que recibe esa bendición se la vuelve maldición. Y termina usted sacando al hermano de la iglesia, termina usted sacando al hermano del campo, del templo, de todas las partes donde Dios quiere que esté, usted lo termina sacando por usted mismo, por no haber escuchado la palabra de Dios. Amén. O sea, el hecho de que venga alguien, no, es que yo quiero que tal marca, no, venga, tengo aquí 100 pesos y de una vez se los doy. No, el Señor no le dio a usted los 100 para que usted los entregara cuando llegue alguien, es cuando Él le indique en su corazón. Habrá muchos que vendrán a pedir y nosotros, el Señor no nos da esa posibilidad de poderles dar. ¿Por qué? Porque Él sabe para dónde va eso que uno le va a dar. ¿Sí me entendieron? Él todo lo conoce, Él todo lo sabe. Amén. Dependiendo de la semilla, tercero, dependiendo de la semilla será la cosecha. Dependiendo de esa semilla será la cosecha. El tiempo, el servicio, el amor, el dinero, los anhelos. Por eso, ¿de qué tamaño quieres recibir tu bendición, mi amado hermano? ¿Quieres tú sembrar, ¿sí?, en terreno árido? ¿Quieres tú sembrar encima del cemento? ¿Quieres tú sembrar? Esa es la parábola de la semilla, ¿cierto? Del sembrador, ¿cierto? ¿Quieres tú sembrar de pronto en un terreno fértil? Entonces, dependiendo de lo que tú ingreses en ese terreno, en ese momento tu cosecha va a ser mucho más abundantemente. Entonces, por eso Dios está colocando en ti la voluntad para que tú seas quien determine lo que tú vas a sembrar. ¿Ve? Si de pronto Dios te dice a ti, bueno, da esto, y tú das la mitad, ¿qué esperas recibir? Y a veces ni siquiera recibes la mitad porque vas en contra de la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, esa es la forma de pensar de nosotros. Amén. Ahora, ¿cómo estás sembrando, mi amado hermano? ¿Cómo estás sembrando? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón, mi amado hermano? Porque, ojo, solamente a Dios le interesa lo que hay en tu corazón y en tu mente. Él conoce tu corazón, Él sabe lo que tú tienes. Sí, para que tu ofrenda sea o de Caín o sea de Abel. Sea una ofrenda de Caín o sea... Entonces debemos ser obedientes, mis amados hermanos, a lo que dicte Dios por medio de tu interior. Lo que Dios te dicte a ti, óigalo, hágalo. ¿Sí? Porque en ese momento Dios está queriendo que usted desocupe su mano para Él poderla llenar con algo más. De pronto tu oración es tal cosa y de pronto Dios quiere darte a ti la bendición en la oración. ¿Sí? Y entonces dice, de esto. Cuando Jesús iba
al monte, cuando Jesús iba a ser colocado preso, iba a ser llevado al Calvario, ¿qué hizo Jesús? ¿A dónde invitó a sus discípulos? Los invitó a un sitio, ¿cierto? Al aposento alto, sí, allá ¿qué les dio? Les dio de comer, ¿cierto? Les dio la cena. Sí, él siempre dice, recuerden esto, mis amados hermanos. Acuérdense de la cena. Acuérdense de dar antes de recibir. Acuérdense de dar antes de recibir. Acuérdense. Entonces den ese alimento, den ese pan, que es lo que estamos hablando ahorita de la casa del pan. Den ese pan para que ustedes puedan recibir en forma grande, apretada y remecida. Porque tenemos que ser conscientes de algo. Tenemos que ser conscientes que tenemos un Dios todopoderoso, ¿sí? Que tenemos un Dios verdadero, que tenemos un Dios que es el dueño de todo, ¿sí? Porque no podemos pronunciarlo sin creerlo, ¿cierto? Y es que la palabra lo dice. Entonces, si la palabra lo dice, tenemos que tener rema, tenemos que tener vida en la palabra. Y todo lo que la palabra lo dice para mí es de bendición, y hay partes de la palabra donde yo tengo que evitar, ¿sí? Porque son de maldición. ¿Sí me han comprendido? Ya que, hermano, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre, ¿sí? Y fuera de eso, de gracia recibiste, dad de gracia, ¿cierto? ¿Sí? O sea, la palabra misma le dice a uno que tiene que soltar lo que tiene. La palabra misma le dice a uno que si uno es mayordomo, uno no es dueño. Esto no es mío, esto es algo que Dios ha colocado en mí para que yo lo pueda administrar. ¿Sí me comprendieron? Recuerde, Dios solamente busca bendecirte y por lo tanto deja que cambie, que transforme. Dios a un corazón duro, que lo ponga en un corazón blando. Que tú dejes de ser ese corazón fuerte. ¿Qué tal cosa? ¿Ve? Que tu mente razone. Cuando Dios lo que no quiere es que tú razones, sino que tu mente verdaderamente tenga la mente de Cristo, sea una mente humilde, una mente bondadosa, una mente dispuesta a dar. ¿Sí me han comprendido esto? Primero que todo, ¿cómo pides? Porque en la forma como tú pidas, mi amado hermano, en esa forma Dios ha dispuesto en ti un corazón dispuesto, un corazón bondadoso. ¿Sí? ¿Cómo pides? Número 1, ¿cierto? Número 2, ¿de qué tamaño crees que quieres pedir? ¿De qué tamaño crees que tiene que venir para ti la bendición? ¿La quieres grande? ¿La quieres pequeña? ¿La quieres minúscula? Entonces entrega todo lo que tú tienes. Cámbialo todo a hacer trueque. Cuando venían los indígenas, ¿qué decían? Traían las yucas y la cambiaban por sal. ¿Sí? Y podían disfrutar de la sal. O sea, se desarreglaba el sabor de la comida. Pero ellos hacían un trueque. Ellos no decían, no, es que yo no le doy toda la yuca. No, venga, le doy este paquete y usted me entrega ese paquetico o ese poquito. ¿Sí? Y disfrutaban de cosas. Cada uno disfrutaba de lo que el otro tenía. Amén. Entonces, Dios, el que tú conoces o el que crees tú conocer, sí, que yo les indico que mejor que lo conozcan, no es un Dios escaso, mis amados hermanos. Entonces, si usted considera que el Dios que tenemos es un Dios pequeño, un Dios minúsculo, pues va a tener usted problemas mayúsculos, porque va a ser el inverso. En la medida que tú conozcas que tienes un Dios poderoso, grande, tal cosa, tus problemas van a ser pequeños y ni siquiera de pronto vas a tener problemas. Porque Él todo lo hace, Él todo lo cambia. Él es el Dios ¿de qué? De lo imposible, ¿cierto? Para hacerlo posible. Es un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios sublime. Mi Dios no es un Dios de bolsillo, mis amados hermanos. Es un Dios omnipresente y por eso debo de buscarlo. Debo siempre de buscar. Sabemos que Dios está en todos lados, pero tengo que buscar la presencia de Dios que se manifieste aquí, en mí. Que se manifieste en nuestra casa. Amén. Por eso Dios anda buscando la oportunidad de bendecir su obra. Óigame bien, Él no quiere bendecir por fuera, Él quiere bendecirnos a cada uno de nosotros porque nosotros somos obra de Él. ¿O acaso ustedes no creen que Él se bendice en el árbol que está aquí enfrente? Si quiere, voltéenlo y mírenlo, que las hojas están verdes, ¿sí? Están todas bonitas, ¿sí? Es un árbol precioso, ¿sí? Y si usted va por la calle, de pronto por un jardín encuentra una flor, ¿sí? Y esa flor es bonita, o una serie de flores. Dios ya se está bendiciendo en la tierra, en todo lo que nosotros vemos. Él se está manifestando ahí. Entonces, ¿por qué no se puede manifestar en ti? Que tú eres lo bonito de Dios, que tú eres la niña de Dios, que tú eres el corazón de Dios. ¿Por qué no se puede manifestar en tu presencia?
¿Por qué tú no haces que cambie tu mente? ¿Por qué tú no haces que cambie tu forma de ser? ¿Por qué tú no le entregas todo al Señor para que Él te llene a ti de cosas bonitas? Que tú puedas disfrutar de lo que Él tiene. Que tú puedas disfrutar de un lugar agradable, placentero, perfecto. Una vez visité a un señor, hace años visité a un señor en la periferia de la ciudad, ¿sí? Y el señor se estaba tomando una changua con un pan. Y los ojos de ese señor demostraron una satisfacción, una felicidad, un gozo. Y yo le pedí al Señor que me diera ese gozo que ese señor tenía. ¿Cómo hacía para eso? Y me enseñó a dar. Me enseñó a entregar cosas. Me enseñó a darle cosas. Y de esa forma yo empecé a recibir de él cosas y cosas. Y hoy por hoy puedo decir que gozo de algo bonito, que es que Dios a mí me consiente mucho. Óigame bien, no me ama más que ustedes. No. Él a ustedes y a mí nos ama por igual. Lo que pasa es que a mí me consiente porque yo estoy más pegado a él, ¿cierto? Es lo que hace el chinito cuando se pega al papá. ¿Sí? Pueden haber 5 hijos, ¿sí? Y de pronto 2 están pegados al taite y son los 2 que más reciben el bocado y la comida del padre. Y los otros están por allá distraídos, viendo cosas, viendo fútbol, jugando fútbol, ¿cierto? Y los que están al lado del padre, ¿sí? Están recibiendo el bocado del padre, ¿cierto? Si está comiendo, le da el bocadito a los chinitos. Por eso la palabra de Dios aquí este año, en los calendarios, ¿qué dice? Eso, Marta, Marta, ¿dónde estás? ¿Cierto? ¿Qué estás haciendo? ¿Cierto? Porque a veces nos distraemos, a veces queremos hacer cosas supuestamente para agradar a Dios, cuando esas cosas Dios no las tiene en cuenta. Cuando esas cosas pasan, porque recuerden que Dios es el que está arriba, ¿cierto? ¿Sí? Y Él a nosotros nos mira por intermedio de la imagen de ¿quién? De Cristo Jesús, ¿cierto? La imagen, el rostro de su Hijo amado. Él no me va a decir a mí, hola Luis Pinto, tal cosa, no, nada. Él me va a decir a mí, Él me está viendo a mí reflejado como la imagen de su Hijo. Y Él me está oyendo a mí porque el Hijo está reflejado arriba. Entonces, por eso debemos decir, Marta, Marta, ¿sí? No, mejor digamos, seamos como María, ¿sí? Que estemos ahí rendidos a los pies del Señor, amén. Por eso entonces debemos tener en cuenta que la obra de Dios somos nosotros y que nosotros tenemos también que responder a esa persona, esa fe que Él tiene en nosotros, esa credibilidad que Él tiene en nosotros. ¿Por qué? Porque Él creyó en ti cuando te puso acá, porque Él espera de ti lo que Él dice en su palabra cuando te puso acá, para que tú aprendieras. Porque Él espera que tú seas el mejor en su empresa, el mejor colaborador, el mejor sunergo de la empresa donde te puso acá. Por eso debemos saber cómo, lo que y cuándo pedimos. Eso está en Marcos capítulo 11, versículos 23 y 24. Me permito leerlo. Y dice así: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Y con esta palabra finalizamos el tema, no el tema completamente porque todavía faltan las 3/4 partes, pero espero que el Señor les haya mostrado algo importante.